Hola, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ir dando inicio al webinar de Open Insurance. Vamos a dar un par de minutos para presentar a los invitados de hoy. Hoy tenemos un webinar bien interesante que vamos a tratar de abordar ese tema de las finanzas abiertas o el Open Finance y pues particularmente la fatiga que se desprende de Open Insurance, que es lo que digamos en este momento más nos llama la atención. Vamos a tratar de ver un poquito de dónde viene esto, por qué hoy estamos hablando de esto, cuáles son los temas regulatorios que tienen, cuál es la evolución que se ha ido dando y pues digamos que tratar de entender esas oportunidades de negocio que son las importantes. Para eso tenemos dos invitados muy especiales que ya se los voy a ir presentando. Mientras tanto vamos a ir dando un poco más de tiempo para que la gente se siga conectando. Les recuerdo, las reglas son sencillas. A medida que vayamos hablando en el webinar, vayan poniendo sus preguntas en el chat y yo voy a ir tratando de pasar esas preguntas a nuestros invitados, a nosotros mismos las vamos a ir respondiendo y eso nos va a permitir que este webinar sea mucho más interesante para todos. Entonces, si nos regalan unos momenticos más mientras se va conectando la gente, ya somos alrededor de 20 personas conectadas, estamos esperando más o menos unas 100 personas que se conecten hoy. Entonces, vamos dándole. Mientras tanto, yo creo que les voy a ir dando la bienvenida a nuestros invitados. Les voy a contar quiénes son. Hoy tenemos a dos invitados especiales, Ana María Zuluaga y a Juan David Marín. Ana María Zuluaga es economista y administradora de empresas de la Universidad de los Andes. También cuenta con una maestría en economía de la misma universidad. Y Ana María tiene cerca de 12 años de experiencia laboral en análisis económico, evaluación de impacto ambiental, investigación y desarrollo de estrategias de innovación financiera, adopción tecnológica y riesgos relacionados. En la actualidad, Ana María es consultora en materia de ecosistemas financieros digitales, innovación financiera, nuevas tecnologías y finanzas sostenibles. Adicional pues, a esto, anteriormente ha tenido experiencia como fue la jefe del grupo de innovación de la Superintendencia Financiera y trabajó como investigador en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, así como que fue analista estratégica de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco de la República. Entonces, como ven, Ana María es una experta en todo lo que tiene que ver con tecnología y sector financiero y pues nos va a poder ayudar a resolver muchas de las dudas que tenemos, poder entender qué es lo que tenemos que ir haciendo con finanzas abiertas, cómo nos vamos a comer este pastel que nos están poniendo, esta gran oportunidad que se nos está viniendo en este momento sobre la mesa, que también viene con unos retos muy importantes. Por el otro lado tenemos a Juan David Marín, que es abogado y es especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en regulación de la London School of Economics y Political Science y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado y público en la atención de asuntos legales y regulatorios relacionados con el sector asegurador. Entonces, contamos con dos personas muy experimentadas en todo el tema de regulación de finanzas y implementación de tecnología. Y yo, que soy el presidente de la Junta Directiva de la Asociación InsurTech de Colombia y adicional soy el CEO de Secure, donde Secure es una plataforma de APIs que se dedica de alguna manera a crear este tipo de integraciones para las finanzas abiertas, ¿no? Entonces, Secure como un jugador de Open Finance. Entonces, bueno, Ana María, ¿cómo estás? Juan David, ¿cómo estás? Bueno, hola Rodrigo, hola Juan David, qué bueno verlos hoy, por fin encontrarnos, un gusto estar acá con ustedes, un saludo también a todos los que están virtual acompañándonos, creo que es un muy buen momento y creo que vamos a resolver muchas dudas en la preparación del panel de ahí, incluso ya íbamos, este tema siempre tiene debate y lo va a tener por muchos años. Y hoy especialmente quiero destacar mucho cómo en los últimos meses el sector de seguros
tanto desde el gremio Fasecolda y desde AIC, ya con todo el tema Insurtech, cómo han venido trabajando juntos, cómo desde ambos y he visto otros espacios conjuntos, están poniendo este tema sobre la mesa como una prioridad y me encanta porque debe ser así. Un gusto saludarlos. Bueno, y un gusto también saludarlos por acá. Muy contento de estar compartiendo este escenario con actores tan importantes y para resolver dudas y preguntas y comentarios que puedan surgir con un tema que está causando controversia, debate, ánimo, angustia y demás sentimientos en varios actores del sector. Y muy contento pues de participar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo pues a todos los que están presentes en el chat. Buenísimo. Bueno, para darle inicio, el tema de finanzas abiertas, datos abiertos, es un tema que no es nuevo. De alguna manera es un tema que ya se viene hablando y ya en algunas regulaciones, digamos, ha arrancado y ha dado algunos resultados interesantes como inclusión financiera, como desarrollo de nuevos modelos de negocio, y eso, pues, digamos que ha permitido en mercados más maduros, pues, poder obtener buenos réditos y encontrar que este tipo de tecnologías, pues, terminan generando inclusión financiera, que es algo que, digamos, en nuestras regiones latinoamericanas es bien importante. Pero para tenerlo muy claro, Ana, no sé si nos ayudas desde tu punto de vista a aclarar qué son las finanzas abiertas y cuál ha sido el alcance que han tenido hasta el momento en Colombia y de ahí poder bajar un poquito a lo que tiene que ver con los datos, digamos, ya abiertos para seguros. ¿Qué nos puedes contar? ¿Estás en mute? Listo, ya. Claro que sí. Yo creo que es una gran pregunta porque yo hoy también, pues en mi experiencia, creo que muchos saben que yo estuve pues liderando todo el proceso de esa circular 004 en su momento y hay que aclarar en Colombia cuál es el alcance precisamente de las finanzas abiertas y cómo las debemos entender. Entonces, acá en Colombia las finanzas abiertas son un modelo, una arquitectura de negocio en donde los datos personales, primer highlight, datos personales de los consumidores financieros que están almacenados, pues llamémoslo así, en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, se abren a través de un estándar interoperable, seguro, y se abren para que terceros puedan acceder a ellos y les ofrezcan servicios. Aquí estamos hablando de servicios en generales, no solamente servicios financieros. Ahora, todo esto tiene un sujeto A o solamente se van a abrir si el consumidor dio la autorización previa, expresa e informada a ese tercero receptor. Si no, no los van a abrir. Entonces, acá también es muy importante aclarar algo y es, de pronto para el que no es tan experto dice, pero es que ya acá hay una ley de tratamiento de datos y habeas data. ¿Qué es la novedad de eso? Pues la novedad es que se abren bajo unos estándares, los estándares tecnológicos y de seguridad. Es decir, ya no es el estándar entre la entidad financiera A y la InsurTech B, y la InsurTech le toca ir a otra entidad financiera y negociar otro estándar de transmisión de datos, sino que es el mismo estándar. Y le queda la gran labor en esa regulación que sale en el 2022 a la Superintendencia Financiera para definir esos estándares. Entonces, esa es la gran diferencia. Podemos decir que finanzas abiertas es un subconjunto de todo lo que abarca el tratamiento de datos en Colombia. Eso, tú mencionabas un tema bien importante que nosotros lo hemos visto y es esa duda, ¿no? Sobre, oiga, ya hay toda una regulación de tratamiento de datos, ¿esto por qué es diferente? Y yo lo voy a expresar de esta manera y quería ver si tú estabas de acuerdo, Ana María, y es porque lo que ha cambiado, digamos, es el vehículo. Digamos que el tratamiento de datos generalmente, y aquí de pronto Juan David puede ahorita ahondar un poco más, pero normalmente comprendía que de alguna manera la empresa que iba a ofrecerte un servicio te pedía a ti como un check donde tú le permitías usar esos datos para poderte proveer un servicio y muchas lo utilizamos en ese mismo documento de tratamiento de datos y utilizarlo para temas de mercadeo, pero pues internos míos como compañía, ¿no? Hoy lo que ha pasado es que la tecnología cambió
y el vehículo permite que yo como usuario tenga mucho más poder sobre mis datos. Y esos datos no son solamente mis datos personales, sino son los datos de los servicios y productos que yo adquiero de un tercero. Y si yo quiero compartir la información de ese producto o servicio que yo contraté con un tercero, esa información es mía y como es mía, yo la puedo compartir con quien yo quiera. El caso más tradicional es el de la banca, donde los saldos, digamos, de las cuentas de ahorros y las cuentas de crédito, de tarjeta de crédito, yo esos saldos los podía compartir con plataformas de terceros para poder hacer inclusive pagos en tiempo real, descuentos y muchas otras cosas, y permitir ese intercambio mucho más eficiente. Para el caso de seguros, será la información puntual de las pólizas de seguros, de la información del asegurado y su producto de seguros, que lo puedan compartir con terceros. Y lo que hoy permitió eso es pues la creación de tecnologías como las APIs que permiten ese intercambio de información. Digamos que estoy en lo correcto en esa apreciación. Sí, yo creo que sí, estamos de acuerdo y yo sé que ahorita Juan David va a precisar ahí como más temas de su expertise. Yo de pronto lo que quiero, a mí me gusta dar este ejemplo y lo seguiré dando mucho, pero creo que es muy indicativo. En este momento, la regulación de tratamiento de datos y todo lo que dice, y de hecho en Colombia todo dice, nosotros como colombianos somos dueños de nuestros datos, eso no cambió. Pero lo que pasaba normalmente es que cuando yo quería compartir mis datos financieros, que resulta que el dato financiero es súper valioso porque, llamémoslo así, tiene muchos menos sesgos que otro tipo de datos, porque al fin y al cabo yo puedo decir, sí, yo ahorro, pero en una encuesta, pero realmente mi transaccionalidad va a decir, no, esta señora no ahorra, esta señora lo que hace es comprar puros zapatos. O sea, cuando hacemos pagos, transferencias, o sea, la información financiera por eso es tan valiosa, porque refleja hábitos frente a otro. Entonces, cuando queremos a otra entidad, el caso más sencillo, vamos a abrir un producto financiero, lo primero que nos dicen sus ingresos, tráigame los extractos de su cuenta. Y siempre ya estamos acostumbrados a los PDFs y los mandamos, y cada entidad financiera tiene su extracto y tiene su información y sus variables, ¿sí? No tienen el mismo lenguaje. Entonces, lo que dice Finanzas Abiertas es, oiga, no, todos deberían hablar ese mismo lenguaje, porque debería ser fácil para el consumidor que mande la información de un lado a otro y no le toque ir uno por uno, ¿sí? Y de hecho, para hacerle más fácil al consumidor el trabajo, no puede ser que el consumidor tenga que estar, aunque ya nos acostumbramos, yendo a cada entidad financiera a pedir su extracto, que fuera de eso es un extracto que es bastante limitado en términos de manejo de información, no es así de granular, no está clasificado, sino generamos un estándar único, que ese estándar único de información tiene que responder a una necesidad, llamémoslo así, de negocio y comercial. ¿Por qué? Porque si simplemente se estandariza esa información con fines de supervisión, con el lado único del supervisor o el regulador, pues ellos no saben en realidad qué es lo que personas como Secure necesita para realmente ofrecer una póliza más atractiva. De acuerdo y creo que ahí tenemos varios temas para ahondar en este momento, pero quería pasar a Juan David para que desde el punto de vista jurídico y ahondar en esto que venimos diciendo, oye, ya hay una regulación de protección de datos al consumidor. ¿Qué cambia con las finanzas abiertas desde el punto de vista, digamos, jurídico? Aquí, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Nosotros hemos hablado con varios de los miembros de la asociación, varios de los actores del sector asegurador, y digamos que hay como una duda, un desconocimiento de esto de finanzas abiertas. ¿Es obligatorio, no es obligatorio? ¿Qué es lo que tengo que compartir? ¿Qué no tengo que compartir? ¿Me van a robar mis clientes? ¿Cómo así? No, digamos, hay unas dudas jurídicas sobre cómo se implementa o cómo vamos a proteger, digamos, como compañías nuestro negocio también. No sé, Juan David, ¿qué nos puedes contar sobre qué es lo nuevo que realmente esto tiene? ¿A qué están obligados? ¿Qué no van a estar obligados? Y bueno, que podamos profundizar sobre ese tema. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, retomando también acá ideas que ya se han plantado y son muy acertadas, voy a tratar de hacer una exposición concreta, sucinta y que resuelva las dudas particulares. Entonces, para hablar de novedad o para identificar un cambio, pues tenemos que necesariamente hablar del estado de cosas anterior
o por lo menos ver cuál es a lo que estábamos acostumbrados en Colombia en materia de tratamiento de datos personales. Entonces, lo primero que hay que decir es que nosotros ya teníamos unas leyes importantes de habeas data y estatutarias que protegen los derechos fundamentales de las personas pues a un tratamiento de sus datos personales, estableciendo pues básicamente obligaciones, cargas y demás, y estableciendo unos principios respecto de la forma en la que se da el tratamiento de los datos, ¿sí? En ese momento, o cuando teníamos, digamos, antes de la expedición de la circular de finanzas abiertas, pues siempre tratábamos de dar cumplimiento a los principios generales recogidos en estas normas que se referían a la finalidad, libertad, acceso y circulación restringida y demás, y sabíamos que en el marco de esos principios teníamos que compartir los datos. Y en ese contexto, muchas entidades financieras, bueno, teníamos primero un escenario donde ya se compartía información financiera, digamos, esto no es nada novedoso, ya teníamos centrales de riesgos, ya teníamos centralizadores de información y además de eso, ya teníamos como práctica de muchas entidades el intercambio de información entre ellas de una manera, digamos, informal. Informal no quiere decir que no sea, que no protegiera los derechos y que respetara los deberes y las obligaciones de las entidades. No, se protegían, pero ese intercambio de información, digamos que lo establecían en cada caso, entre entidades, suscribiendo contratos particulares y obviamente pasando por la clara y necesaria autorización del tratamiento por parte del dueño de sus datos. ¿Listo? Esta norma desarrolla o profundiza lo que ya teníamos en materia de tratamiento de datos. Y esto es muy importante y es que para el modelo de finanzas abiertas también se tienen que proteger los derechos que ya se habían asignado respecto del tratamiento de datos en las leyes anteriores. Entonces, este es un desarrollo posterior, esto es el postre del tratamiento de datos personales sobre el que ya, digamos, las entidades ya habían implementado políticas de tratamiento, autorizaciones de tratamiento y demás, y este ya es como el postre de toda esa regulación aplicado, digamos, al sector financiero. ¿Qué trae como novedad o diferente de lo que eran las leyes que ya teníamos? Pues acá hay unos elementos muy relevantes, por ejemplo, en materia de, ya lo mencionaba Ana María, un tema muy novedoso y un paso gigante en la armonización de estándares, digamos, incluso a nivel internacional, es la homogenización de cómo compartimos la información, ¿cierto? Lo hacemos en unas condiciones de seguridad y lo hacemos utilizando una tecnología específica que nos permite conectar diversidad de actores y que nos permite, digamos, facilitar el intercambio de información. ¿Listo? Otro elemento muy importante de este cambio, digamos, es el tema de tratamiento. Acá de pronto hay una matización en cierta medida porque antes el tratamiento era de acuerdo a lo que yo le informara al usuario. Acá se matiza un poco el alcance del tratamiento porque el tratamiento está dirigido o ya se establece que es para el ofrecimiento de nuevos productos o servicios o procesos dentro de las entidades financieras. Situación que es muy, muy relevante para cuando analicemos las oportunidades y los retos. Esto va a ser muy importante porque también los datos pueden generar selección adversa y demás, ya nos referiremos en su momento, pero lo importante es que ya también se establece un tratamiento específico y eso también va a restringir de alguna manera a que las entidades se concentren es en solicitar los datos para el ofrecimiento de productos y servicios y no para reportes o para otras situaciones que pueden ser, digamos, tradicionalmente manejadas por las leyes tradicionales. Y esto también le abre, otro tema muy importante es abrirle la posibilidad a las entidades financieras a realizar, entre comillas, una nueva serie de actividades que están relacionadas con su objeto social, pero que antes pues no se tenía como tanta claridad y es lo relacionado pues con el procesamiento de la información y con el compartir información. Ahí de alguna forma se abre lo que tradicionalmente se conocía como los estatutos
excepcionales y limitados de las entidades, les decía, es que usted solo puede hacer crédito, usted solo puede hacer esto, y en esta medida, esta nueva regulación también les permite ampliar su marco de visión para ver en qué medida con sus sistemas y con los datos que tienen también pueden generar, digamos, nuevas dinámicas que impliquen, digamos, rendimientos o pues utilidades. Yo creería que eso es como en general un desarrollo de lo que, una imagen entre lo que estaba antes y un poco lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, entonces, en resumidas cuentas, es un nuevo sistema de compartir, unas obligaciones para las entidades financieras para que vinculen a las personas. Ya no es simplemente un tema de autorizo, trato el dato, te mando el documento y se fue la información y no supe qué pasó. Las entidades toman un rol fundamental en eso, en la forma en la que comparten información, para qué la comparten, en qué condiciones, y esto pues tiene unas obligaciones que si quieres las podemos seguir desarrollando más adelante. Clarísimo, Juan. Y muy interesante porque creo que el tema regulatorio y digamos que todas las implicaciones jurídicas muchas veces es lo que más mueve a las entidades y no ven que detrás hay todo un tema de oportunidad y modelo de negocio que se puede desarrollar detrás de todo eso. Entonces, aunque yo siento que ya hay algunas cosas de Open Insurance o de Open Finance en compañías de seguros que ya lo vienen haciendo hace rato. Lo que pasa es que sí, no sabían que tenía este nombre y hoy muchas de esas actividades caben dentro de esto. Es simplemente que lo tienen que hacer de una manera más organizada, más estructurada. Y por eso es que nosotros hemos visto, digamos, ya en Latinoamérica, y quería profundizar un poco, esto es, digamos, Brasil ya va muy adelantado con todos estos temas de Open, de verdad que en la región creo que va de lejos, unos 5 o 6 años adelante del resto. Creo que Brasil y Colombia, México y Colombia vienen desarrollando como unas arquitecturas regulatorias que van a permitir más o menos, digamos, establecer unas reglas de juego. Sin embargo, creo que esas reglas de juego no van a estar tan marcadas como si lo hizo Brasil, que fue todo un esfuerzo de gobierno. De hecho, sacaron esta moneda, digamos, este medio de pago del gobierno que se llama PIX, que tiene diferentes cosas. Entonces, hay todo un esfuerzo gubernamental hacia las finanzas abiertas. En Colombia, ¿cómo lo ven ustedes? Desde lo que ustedes han visto, no sé, Ana María, quería irme por allá, o sea, ¿esto va a ser voluntario? ¿Va a ser obligatorio? ¿Cómo ves que esto se va moviendo? ¿Cuál es tu expectativa del gobierno actual? ¿Cómo lo ve? ¿A dónde vamos a llegar de alguna manera? ¿Sí se va a ejercer la obligatoriedad? ¿Va a ser algo voluntario? Listo, bueno, entonces ese es un gran punto porque creo que es una de las características que hace que realmente se adopte o no. Lo cierto es que en países donde empieza la voluntariedad, y definamos primero qué es la voluntariedad no es en entregar los datos, ¿no? Porque el consumidor, si dice, se los tiene que mandar a esta entidad, pues se los tiene que mandar, sino que el problema es que le toca, mejor dicho, es el estándar, lo mandaría en un CD, no sé si todavía, porque no quiere que se le lleve el cliente, lo manda en un archivo que nadie lo entiende, y por eso es la novedad del estándar, que todos entiendan lo mismo. Claro. Pero a eso se refiere la voluntariedad, a adoptar el estándar, o si quiere adopta el estándar que define el Estado, o si no quiere, no en entregar los datos, eso es súper importante. Okay. Entonces, en Colombia en este momento estamos en un esquema voluntario, tanto la regulación del decreto 1297 pues dice que las entidades podrán compartir sus datos bajo un estándar. Y otra cosa que quiero resaltar que de pronto complementa lo que dijo Juan David es, y también si hacen eso, pueden comercializar la información. Y la comercialización de información en términos de negocio no legales, quiere decir usted puede cobrar o puede generar mecanismos de monetización con ese tercero. Eso es súper importante porque también la regulación reconoce que implementar estándares cuesta, ¿sí? Nada que hacer, esto es una infraestructura. Entonces, ahora sí ya, fin del paréntesis, volviendo a la pregunta, entonces, es voluntario implementar los estándares. La circular 004 del presente año de la Superfinanciera, pues, se expide con base en esa regulación
Lo que ha mencionado el superintendente financiero en diferentes espacios es que hay que, pues ahora una transición, y se está trabajando desde el Ministerio de Hacienda con la superfinanciera, una transición a que esto ya no sea voluntario, sino obligatorio, la adopción de estándares para entregar esa información, y el marco legal de eso es el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo, que es, llamémoslo así, mucho más amplio, donde ya habla de datos abiertos para la inclusión financiera y donde, pues, básicamente para todos los sectores de la economía, si un consumidor dice, yo quiero que me entreguen mis datos a un tercero para que me ofrezca productos y servicios que promuevan la inclusión financiera y crediticia, los debe entregar bajo el estándar que define el gobierno. Entonces, se está trabajando en eso, eso es lo que han dicho pues las autoridades. La URF la semana pasada actualizó un poco su agenda regulatoria, o sea, los avances, qué pena, esto siempre pasa. Y le di comida antes y todo. Actualizó su agenda normativa, como los avances, todo. Claramente, entonces está para el cuarto trimestre de este año el decreto de Open Data, donde un poco lo que ellos han mencionado, la doctora Mónica, todo su equipo, también como está buscando pues trabajar en este esquema que busque por un lado la obligatoriedad ya del Open Finance y de pronto algunos otros elementos complementarios a la infraestructura, y pues están haciendo una muy buena labor como de sobre todo entender que esto es muy grande, entonces seguramente van paso por paso. Eso es lo que está. Ahora, de pronto no les mencioné un tema y es el periodo de transición de la circular 004 y es valioso. La circular 004 lo que dice es, mire, si usted como entidad financiera vigilada por la super, o sea, incluye las 4 grandes industrias, mercado de valores, seguros, pagos, bueno, y todo el tema fiduciario que también se relaciona con valores, pero está implementando modelos de finanzas abiertas, tiene que esos modelos migrarlos a los estándares que le estoy diciendo acá, las reglas que le estoy definiendo. Y para específicamente el caso, que lo más complejo es el tema de los estándares tecnológicos y de seguridad, tiene 18 meses desde que se expide la norma. Esos 18 meses se cumplen el 7 de agosto de 2025. Entonces, ahí pues hay un trabajo importante porque un poco la norma me parece a mí como que es bien inteligente. ¿En qué sentido? Dice, oiga, sí, es voluntario, pero también dice, si usted le estoy diciendo que eso debería tener estas reglas. ¿Por qué? Porque esas reglas tienen un espíritu muy importante y es proteger al consumidor en todo momento y garantizar la seguridad también de la información. Sí, es un tema que es bien, bien interesante y quería encajar esto que vienes hablando porque pues toda esta parte regulatoria, toda esta parte de monetizaciones, pues abre la oportunidad a, ok, esto no es solamente que hay una nueva regulación, porque como ya Juan David lo mencionaba, es, oiga, esto complementa algo que ya veníamos construyendo para la protección de datos, ¿cierto? Lo que pasa es que esto abre unas posibilidades nuevas porque lo que tú decías, al establecer un estándar, y que este estándar sea, digamos, el medio de compartir información, que es importante aquí aclarar que va a haber 2 tipos de estándar, uno es de medio y el otro es como de nomenclatura, diría yo, porque pues hay que hacer fácil, digamos, ya estas integraciones desde el punto de vista tecnológico, pero lo principal es claramente por lo menos establecer el medio. Esto abre una oportunidad muy interesante para nuevos modelos de negocio, para modelos innovadores que puedan ser diferentes. Digamos que, y aquí quiero coger 2 preguntas. ¿Ustedes dónde piensan, digamos, que estos modelos van a generar el mayor impacto? Obviamente hay cosas como la personalización, vamos a poder desde el punto de vista de seguros poder ofrecer productos mucho más personalizados porque vamos a poder traer data de terceros, lo que tú decías, entender de pronto las transacciones que tiene una persona en su estado financiero y basado en esa data poderle hacer una oferta de seguros en tiempo real mucho más personalizada a las personas. Entonces ahí hay cosas, yo no sé si ustedes conozcan algunos casos de uso, digamos, puntuales que hayan sido exitosos. Puede ser el mundo de seguros, ojalá, pero de pronto en el mundo financiero que hayan visto. Pero también me quería juntarla con otra pregunta del público que nos habla, y no sé si tengan este conocimiento, sobre los corresponsales, la corresponsalía,
que se generó en seguros, ¿no? Entonces, seguros, digamos, para poder comercializar, te pedía inicialmente un tema de idoneidad, ¿cierto? Pero digamos que para cuando tienes un gran sponsor, ¿no? Lo que se decidió es que se iba a hacer una corresponsalía y el uso de red, ¿no? Entonces, eso es finanzas abiertas, un poco es la pregunta, eso ya es finanzas abiertas, ahí estamos haciendo algo de finanzas abiertas, ¿cómo eso cambia las finanzas abiertas? Entonces, como ve que son dos preguntas diferentes, quisiera arrancar inicialmente por la de modelos innovadores, ustedes que han visto que pueda ir viendo el tema de Open Insurance y después nos pasamos al tema del uso de red. Entonces, no sé quién quiere empezar, si Juan o Ana María. Pues de pronto, si quieres, yo sé que tú quieres empezar por la segunda pregunta, pero a mí, y está muy buena, a mí me encanta más la segunda, y qué pena, y, bueno, igual esto es como más charlado y todo, pero yo quiero dar una súper claridad porque incluso ahorita en mi rol de consultora siempre ha llegado esa pregunta y está bien, es muy válida hacerla. El decreto 1297 del 2022 se expide y dice, se regulan las finanzas abiertas y otros. Súper importante ese otros. ¿Por qué? Porque realmente el decreto es una colcha de retazos de esas súper bonitas, como tipo de abuelita que uno va y se acuesta y ve televisión y es lo máximo. Tiene muchas cosas. Y lo primero que les quiero decir, no todo el decreto es finanzas abiertas. Entonces hay que aclarar eso. El decreto es, digamos, es como el 50% finanzas abiertas, llamémoslo así, y el otro 50% precisamente hay un marco regulatorio que ayuda y reconoce que en el ecosistema digital y de datos hay desarrollo de modelos de negocio con los datos, porque de nuevo, los datos es una cosa, pero traérselos para tenerlos no les sirve de nada a los terceros o a otras entidades vigiladas, es qué hago con ellos. El otro 50% del decreto está asociado a ecosistemas digitales. Entonces, en los ecosistemas digitales hay llamémoslo así, tres líneas importantes que reconoce el decreto y que un poco, Rodrigo, tú ahorita lo estabas incluso mencionando como cosas que antes se hacían y no estaba tan claro. Entonces, lo primero es como se le pone nombre a lo que es comercialización de productos de entidades financieras, como los seguros, en canales de no vigilados. Eso es la corresponsalía, y ahí se clasifican las diferentes corresponsalías, en especial el tema digital, móvil o uso de red, súper importante, como que ahí queda clasificado. Entonces ahí lo que quiero hacer como para responder la pregunta es, ojo que una cosa es ofrecer un producto y servicio, que para eso el consumidor, la entidad financiera o el canal o el corresponsal o el tercero del tema de uso de red puede utilizar información para perfilar y dar digamos, y ofrecer el producto, sí. Pero el ofrecimiento del producto no es finanzas abiertas. Siempre recordemos que finanzas abiertas es compartir datos a un tercero para una finalidad, claro, pero el hecho generador es compartir los datos. Que esos datos puedan ser usados en un canal de pronto de uso de red y a la final el tercero, o sea, sería el corresponsal o el uso de red, ¿le ofrece un producto o servicio? Sí, ahí ya entraríamos a finanzas abiertas. Pero no es el solo hecho de usar el canal. Yo quiero como dejar esa claridad, porque siempre llega sobre la mesa, porque dicen entonces todo lo que yo ofrezco por corresponsalía es finanzas abiertas y en estricto sentido todo lo que hago me va a tocar cambiarlo a los estándares. Digo, no, porque sería entonces la regulación de canales, básicamente. O sea, no. Sino que en algunos casos sí se puede dar que sea finanzas abiertas. Ese es como mi mensaje. Y voy rápido a la primera. Perdón, oigan, esto es tenaz, esto es tenaz, qué vergüenza con ustedes. Y la primera, modelos de negocio, creo que hay muchos. A mí me gusta destacar, yo he visto mucho, sobre todo en el tema de seguros, en Open Insurance es el menos desarrollado en el mundo. Siempre la industria de seguros es como la última en la lista. Eso no significa que sea la menos importante. Destaco mucho que ya Brasil precisamente ya está en todo su proceso y terminando la definición de estándares con la industria de Open Insurance, y eso nos va a ayudar muchísimo porque uno no se inventa la rueda, uno más o menos mira qué están haciendo y también toma algunas cosas. Pero en casos muy particulares de otros países, sobre todo de tipo Australia, como todos estos países orientales, también Singapur y eso, a mí, yo lo que he visto como un caso exitoso es cuando estás en un marketplace,
te perfilan con mucha información y te ofrecen el seguro al lado. Ese tipo de cosas creo que son como las más valiosas en este tipo de super apps, todo. Y ahí básicamente la clave es la alianza, ¿sí? La alianza, ¿por qué? Porque el consumidor ahorita lo que quiere es facilidad. Consumidor, y yo creo que incluso a muchos, si me toca ir a un lugar específico solamente para comprar el seguro, no, o sea, eso es complejo, pero si me lo ofrecen en el app, es muy valioso. Y si se lo hacen de una manera personalizada, con toda la transaccionalidad del app, e incluso el app pues tiene también muchas cosas financieras y comparte la información, a mí me parece que ese es el caso de uso más valioso y sobre todo aquí en Colombia, que la gente pues lo que menos hace es asegurarse, o sea, hay un gran potencial. Y última notica al pie ahí es el decreto que les estaba diciendo, la colchita de retazos. Hay otro retacito que es genial, que es maravilloso, yo creo que es el de los que más me gusta a mí, y está la posibilidad ya de la comercialización de productos de no vigiladas en canales de terceros, o sea, formalizarlo legalmente, como lo decía Juan, y está el otro tema y es productos de las vigiladas en canales digitales de terceros, o sea, el contrario. Y eso básicamente lo que define es una cosa que es buenísima y es la actividad conexa en ese espacio que yo creo que Juan ahorita nos puede complementar más esa definición, pero eso es buenísimo porque ya deja en blanco y negro, o sea, ya deja claro qué es, pero así modelos de, por ejemplo, de Open Insurance a través de fintechs y que se ofrezcan ahí embebidos los servicios va a ser muy valioso. De acuerdo, no, y es muy interesante, creo que estoy muy de acuerdo contigo. A mí hay un tema que me parece que yo creo, y es mi teoría, que va a pasar y es el tema de bancas seguros. Va a sufrir un cambio muy, muy grande porque bancas seguros hoy es, de alguna manera, vamos a decirlo, un monopólico, en el sentido de que si tú estás en un banco, ese banco solo ofrece seguros de una compañía de seguros que van pegados a tu crédito. Punto. ¿Qué va a pasar con Open Insurance? Este banco, si decide, va a poder tener 4 o 5 opciones que van a poder ser mucho más personalizadas a esa persona y no va a ser ese producto de banca seguros solo pegado al crédito, que ya hoy la gente no le gusta, que muchas personas creen inclusive que es medio abusivo porque pues es súper difícil uno tratar de cambiar ese seguro que uno tiene ahí, se ponen 10.000 trabas. Yo creo que ahí va a haber un tema bien interesante pudiendo hacer como upgrades del producto, haciendo cosas mucho más personalizadas y casi el 30% de las primas del país es banca seguros. Entonces es un mercado gigantesco que si se piensa bien va a poder ser bien disruptivo. Pero Juan David, ¿tú qué ves de estos dos puntos? ¿Cómo ves nuevos modelos de negocio? ¿Qué has pensado de estos temas de la corresponsabilidad, del uso de red? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo no? ¿Ustedes cómo lo ven desde el lado de Brigado? Buenísima la pregunta porque yo creo que con esto también nos da el pie de entrada para hablar un poco de las consultas que, que más nos llegan en esta materia, ¿no? Y creo que es muy oportuno hacer esa claridad y esa distinción entre qué es lo que está pasando en canales digitales, ecosistemas digitales, corresponsales digitales y Open Finance, ¿no? Y yo creo que aquí, como lo vemos, digamos, nosotros es como si fuera un diagrama de Venn con dos esferas diferentes, ¿no? Nos movemos en situaciones diferentes. Cuando la pregunta está relacionada con corresponsales o canales digitales o con ecosistemas digitales, perdón, o con corresponsales digitales, pues lo que estamos pensando es en la regulación que se tiene que cumplir para yo comercializar productos. ¿Listo? Ahí lo relevante será cómo o qué obligaciones tengo que cumplir yo para poder llevar esos productos a mis clientes y demás. Y las finanzas abiertas, a diferencia de esto, y por qué decía que era como un diagrama de Venn con dos círculos diferentes, porque también se pueden solapar en algunos puntos. Y es que finanzas abiertas, a diferencia de los canales, lo que busca es no que yo a través de unos canales ofrezca productos, sino que otras personas basados en mis datos ofrezcan productos. O yo ofrezco productos con base en los datos de otras personas. ¿Listo? ¿Dónde se mezclan los dos? Y claro que puede haber zonas y por eso la relevancia de la pregunta, porque a veces se empiezan a mezclar. Y claro, ¿dónde se mezclan? Pues cuando yo utilizo corresponsales o canales digitales o ecosistemas digitales
Y además con estas plataformas tengo acuerdos para el tratamiento de la información, para mejorar nuestros productos o para mejorar nuestros servicios. ¿Listo? Pensando en la aseguradora que utiliza sus canales tradicionales, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de banca seguros. Claro, utilizar el banco como canal para comercializar seguros es una cosa y tiene su regulación, tiene sus normas, sus deberes y demás. Además, sobre las características de los productos, eso está en un paquete. Otra situación diferente sería yo solicitarle al banco la información del producto de fulano que se comercializó por Banca Seguros o por lo que sea, o por su relación bancaria, cojo esos datos y le ofrezco o bien a través del mismo canal o a través de mis mismos canales un producto mejorado y más customizado o personalizado a las necesidades de la persona. Entonces, dime. Te quería interrumpir un segundo porque quiero enganchar con una pregunta que nos hacen y es básicamente lo que acabas de decir y quiero aclarar, digamos, para la gente porque es bien interesante. Entonces, comercializar un producto a través de una plataforma tipo Nequi, David Plata, como tal, ¿sería considerado finanzas abiertas? Voy a dar mi respuesta, no necesariamente. Lo que sería finanzas abiertas es una de dos cosas, creo yo. La primera es, si Nequi, por ejemplo, crea vamos a decir, un botón de seguros. Y ese botón de seguros permite la administración de pólizas de seguros. Entonces, la compañía de seguros, si yo autorizo a Nequi como usuario de Nequi, para que Nequi pueda tener mi información de mis pólizas de seguros, yo debería poder ir a Nequi, buscar el API o la conexión bueno, aquí no vamos a mencionar compañía de seguros, pero compañía de seguro A, y decir, compañía de seguro A, por favor, dele a Nequi mi información de mi póliza de automóviles. Ya después, Nequi, con esa información que él tiene de mi póliza de automóviles, me podría buscar una mejor póliza de automóviles. Eso sería finanzas abiertas, pero vender a través de Nequi o David Plata, eso es simplemente un canal tradicional de venta de seguros, que eso está regulado en otros temas, como ya lo venías hablando tú, José. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está muy bien la apreciación. Yo no los llamaría tradicionales porque la verdad sí, tradicionales es como se le conoce, digamos, a los intermediarios de seguros tradicionales, llámese agencias, agentes, corredores. Acá sí hay un parte de novedad no tan tradicional. Eh, Alternativos. sí, bastante alternativo, bastante, pues sí tiene muchos componentes de innovación y yo creo que aquí pega esa explicación que das perfecto con la segunda pregunta y es casos de éxito que hemos identificado. Entonces yo creo que aquí la aproximación se puede dar no solo desde la práctica que nosotros hemos establecido en Brigaro Urrutia y de lo que hemos visto, sino también desde el punto de vista general que hemos visto en estos espacios de debates y en el comercio a nivel internacional. Y es que uno podría clasificar estas ventajas de las finanzas abiertas en de varias formas, pero sí hemos visto unos patrones en la industria aseguradora donde se caracterizan básicamente por lo siguiente. Y tú vas a ver que acá en lo que yo voy a decir, no voy a mencionar canales precisamente porque es finanzas abiertas. Entonces, ¿qué hemos visto de finanzas abiertas? ¿En qué se están montando las aseguradoras? ¿Dónde vemos cosas? Entonces, primero, el tema de consejería al cliente. Si yo aseguradora saco información o un tercero puede sacar la información de las entidades aseguradoras, pues puedo brindar mejores consejos al cliente. Obviamente, consejos pueden ser estandarizados o algorítmicos, dependiendo de los parámetros que se configure, pero ahí hay un tema importante. También eso pues asociado a a la facilidad para la suscripción de seguros o relacionados, como tú lo mencionabas, para la administración de pólizas. Ese también es un punto que hemos visto y es, oiga, es que yo a través de finanzas abiertas puedo llegar y jalar toda la información de todos sus seguros o de sus pólizas para que las administre y las maneje en esta plataforma y pueda ver, no sé, sus términos de vigencia, primas, digamos, por pagar, si es del caso, si tiene algún tipo de financiamiento de prima o vigencias que se le van a cumplir o modificaciones para los seguros, que a veces eso es muy valioso porque también vemos que en la administración de los seguros
las empresas pues a veces se les pierde que el endoso de no sé qué, o se les perdió la comunicación o la comunidad, y entonces lo que permite ahora Finanzas Abiertas es, venga, traigamos toda esa información y se la pongo disponible para que la pueda consultar usted en cualquier momento y no tenga esos vacíos que pueda haber, ¿no? Hemos visto en ese sentido, pues como les mencionaba, sitios que facilitan también la comparación de seguros, esos digamos que son una categoría súper especial porque vienen haciendo pinitos y vienen contribuyendo desde hace mucho, ya hay muchos consolidados en el mercado colombiano y a nivel internacional ni se diga, pero sitios de comparación, sitios de información, ¿no? De pólizas y demás. Open Finance también nos abre la posibilidad muy real y muy material de una promesa que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en la industria aseguradora, que es Pay as you go o Pay as you risk, ¿no? Un poquito. Y esa era una promesa que se venía hablando que en relación con la innovación, con el Internet de las cosas. Oiga, si yo conecto esta cosa asegurada a la nube, pues puedo tener un monitoreo constante de la cosa asegurada que está conectada a la nube y puedo en esa medida, pues, manejar o cotizar mejor las primas y los riesgos. Esto obviamente con muchos caveats de negocio, ¿no? Tampoco, ¿por qué? Porque los seguros pay as you go y demás, pues también tienen sus dificultades técnicas, no podemos ser odiosos con las dificultades que también representa el pagar una prima de entrada y después unas contribuciones de acuerdo al uso que se le dé. Pero ahí también hay un punto muy importante. Y relacionado con este, ya para cerrar, pues está también los seguros de salud que ya no se asocian con el Internet de las cosas y con la cosa asegurada, sino con la persona asegurada y pues no con el Internet de las cosas, pero sí con los dispositivos que puede tener y que puede brindar información para hacer mejores cotizaciones de riesgo y demás. Entonces yo creo que ahí se ha dado unos pasos bien interesantes, obviamente todos ellos muy retadores y cada uno con sus especificidades que se tienen que resolver. Ahí mencionabas tres cosas interesantes que quería hacer hincapié, digamos, esto tiene dos caras de la moneda, ¿no? Uno es, yo cómo puedo aprovechar datos de terceros para poder hacer mejores productos o productos más innovadores, ¿cierto? Entonces, lo que tú mencionabas, hoy hay en diferentes regiones, productos, digamos, basados en tu información de Strava, en tu información de los, digamos, de las aplicaciones de ejercicio que tú tienes, de los diferentes monitores que tú te pones, de esos gadgets que tú te estás poniendo todo el tiempo y que te están midiendo todo. Entonces, ya han sacado productos que están pegados, digamos, a ese comportamiento tuyo, donde la compañía de seguros aprovecha esa información que esos usuarios de un tercero proveen para ellos poder hacer una suscripción mucho más refinada y personalizada. Porque digamos que en la teoría, las finanzas abiertas o el Open Finance tienen la oportunidad que es cuál. Digamos, teóricamente hay 4 cosas que yo veo que se van a impactar. Una es la personalización de productos, que es lo que tú venías contando. 2 es mejorar la experiencia del cliente, porque entonces yo ya no necesito pedirle un montón de información al cliente, porque si él ya me la compartió de otro lado, yo ya la tengo y podemos intercambiar información. 3, pues digamos, colaboraciones con actores no tradicionales del mundo de seguros que hoy pueden complementar su oferta de productos y servicios con seguros o crear nuevos productos y servicios como lo que tú mencionabas de la administración, digamos, de productos financieros en Estados Unidos. Hay una compañía muy grande que se llama Mint, que básicamente lo que te permitía, tiene un solo sitio, ya no tenemos que tener más Exceles para manejar el presupuesto, digamos, familiar del mes, ni nada de ese tipo de cosas, sino que ellos ya cogen la información de las tarjetas de crédito de todas las aseguradoras, te la meten en una sola aplicación y tú vas pudiendo hacer seguimiento de tus gastos, de tu administración de tus pólizas de seguros, de tus tarjetas de crédito, de todo. Entonces va a haber nacimiento de nuevos modelos de negocio y pues 3, esto reduce costos de alguna manera, porque el costo más grande que hoy tienen las aseguradoras por lo menos en la venta, es el costo de adquisición de clientes, porque los canales son muy costosos. Bancaseguros es costoso, la intermediación tradicional es costosa, y esto lo que permite es hacer nuevas alianzas casi desintermediadas que tienen la posibilidad de ser más eficientes en costos.
por lo menos desde el punto de vista teórico, digamos que es como yo lo veo. Hay una pregunta que me parece bien interesante y es, ok, todo eso que acabamos de decir, pero ¿cómo se da? O sea, y la pregunta es, ¿cuál es el papel de las APIs? ¿Qué es una API para las finanzas abiertas? Y digamos que nosotros, desde lo que vemos, el API, pues digamos que es la piedra angular de finanzas abiertas porque es la que permite ese intercambio de información en tiempo real. Es la que permite que tú te puedas integrar con terceros y que tú, si tienes un API Gateway, puedas compartir tu información. Entonces, es la que permite que yo coja información de un tercero y la traiga o que un tercero entre a mis sistemas y me saque información. Entonces, todo esto solo funciona si nuestros servicios y productos están apificados. Pero quería saber si ustedes tenían alguna apreciación sobre por qué las APIs son importantes en esto y si eso es parte, digamos, de la estandarización que hablábamos, Ana María, en algún momento. No sé qué opinión tengas ahí. Sí, mira, ese es uno de los grandes debates, finanzas abiertas, bueno, y más bien ya contaste que es un API, mejor dicho, es, o un ejemplo que vi el otro día, es como el mesero cuando uno está en un restaurante y hace la orden y dice, yo quiero que me hagan este plato, pero por favor, yo quiero una pasta, pero que sea con esta salsa, pero no champiñones porque me caen mal, y la filtra. El mesero lleva la orden y la lleva a la cocina y le llega a uno el plato. Eso es un API, básicamente. ¿Por qué las APIs frente a otro tipo de cosas como web scraping? Por varias razones. Y ese es otro de los grandes debates, que eso hizo también que se demorara mucho pues, la circular 004, pero son, como en todos los países, es súper válido. Primero, precisamente las APIs permiten que se pueda cerrar la puerta a el champiñón, por ejemplo, que me cae mal. O sea, yo como consumidor estoy llenando mis datos y las APIs permiten que se pueda hacer, no, solamente quiero que me traiga esta información de pagos y ya, no simplemente toda la información, como ocurre normalmente en los consentimientos que, llamémoslo así, son amplios, que claro, estaban bajo la regulación, yo no estoy diciendo que no, pero es que antes, ¿de qué forma podías delimitar ese alcance de qué me traes y qué no me traes? Pues no, era mucho más complejo. Las APIs permiten eso, esa sección, ¿sí? Son modulares y esos, pues, o por lo menos las que quedan en la circular 004 a través de esos estándares, permiten eso, que tenga un tipo de API y la pueda montar con otra o pueda hacer un Zoom. Yo estoy hablando, o sea, yo sé que el ingeniero de sistemas va a decir, uy, ese está mal, ¿no? Pero básicamente, para hablarlo de forma muy sencilla, un tema que es súper importante y es la validación del consumidor. Y es el usuario y la contraseña y es, ok, claramente acá, imagínense toda la granularidad que vamos a tener de información, porque dicen, uy, ¿cómo así que va a entrar a mi información financiera un tercero? Acá hay unos temas de seguridad de la información y ciberseguridad gigante, ¿y qué pasa si llega un robot? ¿Qué pasa si lo del año, no sé, noviembre del año pasado, cuando secuestraron la base de datos de un proveedor de servicios de salud gigantes acá en Colombia y secuestraron la base de datos? ¿Qué pasa si a mí me secuestran toda la base de datos e incluso empiezan a hacer operaciones mías en mi plataforma? Gravísimo, o sea, ahí, ¿cómo así? ¿No? Entonces, las APIs, entre las cosas muy buenas que permitan, hay una API que se llama la del consentimiento o de autorización de tratamiento y lo que dice es, ok, sí, tercero, yo te doy la autorización, pero cuando la entidad vigilada recibe a ese tercero, hace unos checks de seguridad de ese tercero, que no sea cualquiera, que cumpla los estándares, y adicionalmente le dice, perfecto, Ana María, póngame su usuario, contraseña y sus mecanismos fuertes de autenticación para que yo valide que usted sí es usted. Eso es valiosísimo. ¿Por qué? Obviamente hay que cambiar mucho el mindset porque todo el mundo piensa cuando usa datos y sé que el de analítica, el de tecnología va a decir, ¿cómo así que me toca uno por uno? Pues sí, le toca uno por uno porque es su información personal. Eso también es importante. Pero entonces que el consumidor se autentique y confirme, eso es una gran ventaja de las APIs, contrario a otros esquemas de, digamos, como el web scraping, donde se le da al tercero el usuario y la contraseña. Y el gran desafío en los esquemas, por ejemplo, es la responsabilidad y la idoneidad de ese tercero. ¿Qué va a hacer con esas claves? No sabemos, sobre todo porque, y en el caso de Colombia, esa regulación para los vigilados de la superfinanciera, pues perfecto, sí. Pero ¿qué pasa en los otros terceros? Hay unos que son súper juiciosos, pero hay otros que no.
Entonces yo por eso destacaría ese tema, y lo último, ya focalizándonos en lo que quedó en la 004, y es el equipo de la Superfinanciera hizo una gran labor en revisar las experiencias internacionales y en no ponerse a inventarse la rueda, ¿sí? Como muchas veces pasa, es que se inventan el estándar local, ¿no? Acá se cogen los estándares internacionales, lo que ha funcionado, lo que incluso algunos jugadores de la industria ya han desarrollado, y lo que pues por lo menos son las mejores prácticas. Entonces son APIs tipo REST, implementación RESTful, el estándar de seguridad es el FAPI 2.0, se sigue los diccionarios de datos o la nomenclatura como tú llamas, deben estar basados en el diccionario de datos de la norma ISO 20022. Y claro, ahí ya hay unos campos de pagos, faltan muchos otros para definir. Y eso es la labor que le queda a la Superintendencia Financiera, que ya lo que ha dicho es, en lo que sigue de mi esquema de trabajo, estoy mirando cuáles son los datos que voy a estandarizar mínimos de financieros, personales. Están también evaluando qué casos de uso se van a estandarizar. Entonces, pues ahí sigue el trabajo por hacer, pero por lo menos creo que Colombia se puede quedar muy tranquila que quedó lo que debía quedar técnicamente. Sí, lo que tú mencionas es bien interesante porque hoy, digamos, como nacen muchos de estos nuevos modelos de negocio, digamos, de fintechs en su momento, fue a través de hacer web scraping y de buscar el web scraping de alguna manera es una forma de hackear al sistema, porque es básicamente, oiga, la compañía, el banco no abre sus APIs o no las tiene, pero sí tenía un portal para usuarios. Entonces lo que yo hago es le doy mis usuarios a ese tercero, y ese tercero con mi usuario y contraseña hackea la seguridad de los bancos o de las aseguradoras. De hecho, hay un modelo muy grande en asegurabilidad que hoy funciona en gran medida a punta de web scraping, y es grande, funciona bastante bien, pero tiene unos retos importantes porque las compañías todavía no están listas para compartir información o para permitirle integrarse, y prefieren a veces como, no, usted sigue trabajando con su web scraping porque me complico más si le expongo un API. Pero lo que tú mencionas es muy importante porque es proteger al usuario al final. O sea, el web scraping está bien, pero tiene unas vulnerabilidades importantes que en las APIs no, porque en las APIs tú tienes tu proveedor de APIs que tiene que cumplir con unos parámetros, unas estandarizaciones, si no, no se puede integrar. Entonces tienes mucho más control como compañía que va a compartir datos, digamos que lo hace mucho más fácil, lo hace mucho más estable. Juan, no sé si tú tienes Rodri, algo. qué pena, yo agrego un elemento importante, y es, de pronto, en ese periodo de transición que hablamos en Colombia de la 004, pues básicamente durante esos 18 meses, pues se puede seguir haciendo web scraping, ¿sí? Claro. Si estás en finanzas abiertas. Y eso también lo que hace, en este caso, el regulador secundario, es reconocer que han habido unas inversiones grandes, que ya están montados los robots de web scraping, sin lugar a dudas, pero también entonces le da un tiempo para que siga como rentabilizando eso y para que se vaya metiendo pues como haciendo ese cambio de sistemas. Claro. Las APIs y tienen otra ventaja incluso cuando uno lo ve contra el web scraping, y es que el web scraping es un robot. Entonces si de donde está sacando la información cambia algún titulito o algo de la página web, se te cayó, te toca hacer otra vez el robot. En cambio, las APIs no, las APIs van a un portal de APIs. Eso es buenísimo, ¿sí? En términos de, digamos, de escalabilidad. Incluso las APIs permiten que frente a un web scraping por construcción es digital, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa en Colombia, donde muchas personas todavía no entran a una, o pues personas mayores, rurales, de la ruralidad, no tienen una app y no quieren, o de pronto les gusta irse a la oficina, uno tiene el abuelito, la abuelita, o bueno, no. ¿Qué pasa? Y lo que hace es que sus servicios financieros los adquieres presencial. Incluso con las APIs, yo puedo llegar y Open Finance puedo acceder y voy a la oficina y digo, mire, yo quiero autorizar que este tercero pueda tener mis datos, y ya me autentican, obviamente, pues con los métodos que no son 100% digital, la huella, lo que sea, y yo autoricé. Claro, yo sé que a nivel de modelo de negocio y personas como Rodri va a decir, uy, no, pero eso pues, ¿qué gallo? No es escanable. Sí, no es escanable, pero lo importante es dejar la posibilidad para que a través de cualquier canal se pueda hacer el Open Finance. El Open Finance, lo ideal y lo mejor es digital, pero también quiero darles ese mensaje, o sea, la regulación está para eso. En cambio, como web scraping, pues yo no puedo, porque es que el web scraping es
digital y es que le das la clave y la contraseña. Entonces no llegas a mucha de esa otra población. Creo que es súper importante como ese insight. Claro, absolutamente. Juanda, no sé qué tengas para ahí, ya creo que nos toca ir cerrando porque estamos en tiempo. Sí, no, cerrando rápidamente, tocando lo que ya veníamos hablando de las APIs y demás, y venías tocando algunos retos importantes en materia de esta implementación y yo simplemente entonces haría rápidamente, digamos, una mención o sea, que esta discusión se marca de unos retos a futuro, ¿no? Es como de la invitación y hay que repensar muchas cosas. Lo primero es, esta fue una regulación, digamos, que es bastante complicada y no me hubiera gustado ser el regulador en ese momento porque la idea de esta regulación es abrir muchas puertas o regular muchas situaciones que tal vez empezamos a conocer o no. Diferente de lo que ocurre tradicionalmente con la regulación y es, hay un riesgo, lo identifico, venga para acá, lo manejo y lo vamos a gestionar así. Cuando pues, la regulación por riesgos es como la regulación favorita hoy en día. Identifico riesgos en el sector, en la economía, y trato de corregir esas posibles fallas que puedan haber. Esta regulación pues se mete en una tarea dificilísima que es la innovación y es yo no sé qué se va a desarrollar y yo no sé qué se va a parar sobre estas cosas que yo estoy sentando. ¿Cuáles son, por ende, los mínimos que yo tengo que considerar para todo lo que se va a construir a partir de acá? Dificilísimo desde el punto de vista conceptual. Entonces, sí es una regulación que tiene bastantes retos. Entonces, como lo decíamos, empecemos hablando de los retos particulares para la industria aseguradora y es cómo la industria aseguradora genera datos. Entonces, si bien la regulación de Open Finance genérica le pega también a las aseguradoras, pues todavía hay preguntas muy importantes y, venga, ¿cómo las aseguradoras generan su propia data y cómo van a poder después a llevar esa data al tercero o a ganarle una utilidad a esa data? ¿Por qué? Pues porque el asegurador genera su data en momentos muy puntuales de la relación contractual, cuando celebro el contrato, en caso de que hay un siniestro o al momento de la terminación o renovación del seguro, ¿cierto? Diferente de lo que ocurre con un medio transaccional donde pagas y todos los días van viendo dónde retiras, dónde comes o dónde te gastaste o dónde recibiste dinero, ¿listo? Claro. Eso es un reto particular para la industria aseguradora y a nivel general, digamos, pues los retos, digamos, que siempre, como decía, esta regulación tan innovadora, pues trae muchos retos en materia y muchas preguntas relevantes. ¿Cómo pulimos la información? ¿Cómo la vamos a estandarizar? ¿Cómo la vamos a homogenizar? Preguntas súper relevantes para el sector asegurador, para el sector de Insurtech, porque tiene sus propias dinámicas, sus propios directorios, sus propias cosas que también van a necesitar, pues digamos, un desarrollo posterior. Llama mucho la atención, digamos, y ha sido un tema crucial acá, y es el problema digamos, de la selección adversa, no solo a nivel de ofrecimiento de productos, sino también de riesgos. Y es que, pues la selección adversa poco a poco se ha ido reconociendo como incluso como una práctica un poco abusiva a veces de las entidades, tratar de evitarla. La Super tiene pues un compendio de normas y de principios muy importantes en materia de prácticas y de cláusulas abusivas, pero ya dentro de eso empezamos a ver, oiga, pilas con la selección adversa porque por ahí puede haber distorsiones en el mercado un poquito. Y yo creo que ese va a ser un reto súper importante para las finanzas abiertas, porque una cosa es yo llegar y decir, yo me gano tanto, necesito una tarjeta de crédito, y otra cosa es que el banco me diga, yo ya sé usted qué necesita, Juan David. Claro. Y entonces ahí empieza a jugar con mis sesgos, con mis emociones, y entonces al momento de hacer eso, pues también hay que hacer una revisión muy juiciosa de que la situación contractual y la relación de consumo pues no se estén violando o faltando, por decirlo así, los problemas al consumidor o la protección del consumidor financiero.
Y también ya para cerrar, digamos, con un poco de retórico acá, pero muy relevante, y es que al final de todo esto, todo va a pasar por la inteligencia artificial. No, yo no voy a solicitar una cantidad de datos para sentar al chino después y no voy a montar todo un sistema de programación de interfaces y de APIs y de seguridad para sentar después al chino a que analice los datos y saque la solución. Entonces yo creo que esto también va a generar un debate nuevo muy interesante en relación con el uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de datos, para el ofrecimiento de productos, para la consolidación. Todo esto es súper relevante en relaciones de consumo, en relaciones súper protegidas por el regulador, donde hay principios constitucionales de protección también muy fuertes para el consumidor financiero. Entonces, un reto inimaginable para que todas las entidades que quieran montarse en esto, pues lo hagan en debida forma. Clarísimo. Yo creo que es importante, pues ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo porque creo que podríamos seguir, nos va a tocar hacer de pronto sesión 2 y sesión 3 de este webinar. Pues yo quería sacar 3 conclusiones y si ustedes después quieren, digamos, incluir una más, estaría perfecto, pero digamos que para mí la primera conclusión tiene que ver con el tema regulatorio. Yo siento que ya hay unos avances, digamos, desde el punto regulatorio. Hay una sensación, digámoslo así, de obligatoriedad de, oiga, esto toca hacerlo, no es un tema de si se quiere o no se quiere, sino hay que hacerlo. Ya la forma de hacerlo creo que todavía no está tan clara y ahí digamos que sí puede haber diferentes caminos de cómo se va a hacer, pero pues digamos que que una entidad regulada tenga que compartir datos de sus usuarios, si estos dan su consentimiento informado, se tiene que hacer. Y digamos que creo que ese es un mensaje que yo dejaría a nuestra audiencia es, oye, esto es algo que es realidad, que va a pasar y tienen que ir pensando cómo lo van a hacer y ojalá pues que adelante y no esperen a que les digan cómo lo tienen que hacer, pero se va a hacer, es una realidad. 2, desde el punto de vista de tecnología, creo que ya esto está más o menos inventado. Hay unos estándares, digamos, que van a ser el camino, yo diría, y obviamente, pues, porque mi compañía hace APIs, entonces creo que también le creo mucho al tema de las APIs. Entonces, ese pequeño disclaimer, pero yo sí creo que el crear un esquema de APIs que permita no solamente consumir rápidamente información de terceros, sino compartir mi información rápidamente a terceros que bajo los sistemas, digamos, las autoricen mis usuarios, digamos que toca hacerlo y creo que las APIs es ese estándar que permite la mayor seguridad, la mayor mejora de experiencia de usuario para los terceros. Y finalmente, el mensaje es, oiga, esto no lo haga por regulación, sino porque es que es una gran oportunidad y lo que hay que pensar es en lo que hoy llaman muchos de, digamos, estos expertos de estrategia, que ya hay que pensar estrategias de ecosistema y es cómo vamos a conectar a nuestras compañías a esos grandes ecosistemas digitales que hoy ya existen y que están intercambiando información. Entonces, creo que parte del mensaje es ese. Yo no sé, Ana María, si quieres dejarnos un mensaje adicional a estos 3 que yo dejo y Juan después que porfa nos dejen un mensaje. Me quitaste dos, eso es bueno, me quitaste 2 lo que iba a dar, pero agregaría otro y es, aquí Finanzas Abiertas lo que busca también es poner a todos en la misma cancha de juego, nivelada, una cancha de juego nivelada donde algo que incluso en todas las industrias, pero en especial en la industria financiera se dio por muchos años y es que se dice, pues el activo más valioso en realidad de una empresa es su lista de clientes y la información de sus clientes, ¿no? Y siempre decían, no, es que es mi cliente y es mi información, la entidad financiera. Y cualquiera, falso, es su cliente, pero es la información del cliente. O sea, eso tiene que ya quedarnos súper claro y la regulación reconoce eso. Eso es valiosísimo. Y precisamente el Estado al intervenir dice, como es la información de su cliente, yo estoy generando estos son como podemos decir como que las reglas de finanzas abiertas son como cuando se va a hacer las carreteras y sale la Agencia Nacional de Infraestructura y todos pues, los reguladores y dicen, mira, las carreteras tienen que ir así, y el concesionario y los concesionarios son las entidades financieras, el tercero, construyalas, ¿sí? Yo estoy mirando, pero es un bien público. A mí me gusta mucho resaltar eso que es un bien público porque esos estándares pues van a ser, ya los pueden empezar a desarrollar
sé que hay desafíos y mi cuarto punto, claro, tenemos muchísimos desafíos. Por ejemplo, ahorita hace un mes ya largo sale la primera regulación de Chile, maravillosa regulación, ¿sí? Y como todo, cuando uno no es el primero o los primeros, aprende muchísimo. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay un caso de uso como iniciación de pago, ya hay unas cosas mucho más puntuales de la nomenclatura, los estándares, los diccionarios. Acá todavía en Colombia falta eso, pero bueno, eso no quiere decir que no se vaya a hacer. Está el regulador, el supervisor trabajando, y quiero decirles igual que en el entretanto se puede hacer. O sea, ya se puede hacer finanzas abiertas. Entonces, mi cuarto mensaje o quinto, no sé, es, mire, usted tiene varias opciones, porque así no lo haga porque le toca, porque va a ser obligatorio. Sí, va a ser obligatorio, pero entonces aproveche más bien y empiece a trabajar pequeña fintech o vigilada pequeña, lo que sea, de seguros, porque es que si no, porque resulta que ya hay unos monstruos grandes, que son 3 monstruos grandes, que todos ya sabemos acá en Colombia, que ya están trabajando. Imagínese lo que también es el reto de la competencia. O sea, o sea, ellos ya tienen las APIs, ya tienen todo, están esperando es que los chiquitos desarrollen las APIs. Entonces, si usted no se monta en esto, van a llegar y le sacan la información cuando sea obligatorio. Entonces, también piensen, saque la información de los demás. Y lo último es, en la industria aseguradora no simplemente creo que es muy valiosa, o la industria aseguradora siempre está como a un ladito y está pensando solamente, ay, no, yo quiero ver la información de mi competencia de seguros, de todo. Miren lo valioso que va a ser la información transaccional de pagos, ¿sí? Tráiganse toda esa información, o sea, hay que ir como más allá. Gracias, Ana. Muchas gracias por tu Listo. participación. Juan. No, para cerrar también y no extendernos más en este tema, cogiendo tus mismas palabras, Rodri, y algunas de Ana María, este es un tema que da para otras par de sesiones. Yo creo que la gracia es móntese, pregunte, indague, mire las oportunidades, claro que las hay. El tema no es tan pacífico, entonces bueno estar preguntando, bueno estar moviéndose un poco, pero digamos que todos los actores en esto y por ejemplo nosotros como miembros de Insurtech sabemos la necesidad de estar actualizados en esto porque nos llegan las preguntas de los afiliados y demás. Entonces, pregunten, toquen puertas, movámonos hacia esto. Hay muchos retos, pero digamos que las oportunidades, como lo pudimos ver acá, pues infinitas, nos pone a tono con la regulación internacional, nos estandarizan muchos temas, así que bienvenido esto y démosle a seguirlo maciando porque está súper interesante todos estos debates y todas las, incluso las preguntas que se nos quedan en el chat, que ahí está revisando rápidamente, qué vergüenza con los participantes acá. Súper relevantes, muchas blockchain, de todo se conecta, entonces creo que el tema está espectacular para que lo sigamos maceando. Rodri, Sí, ahí muchísimas tratamos de ir gracias. respondiendo algunas, pero sí se nos fueron unas por el camino, pero no, ya creo que nos toca cerrar también por el tiempo de todos. Agradecerle a Ana María por tu tiempo, muchas gracias, de verdad que unos muy buenos insights. Juan David, muchas gracias a ti también, creo que complementamos muy bien la conversación, espero que la gente se haya quedado con ese mensaje que ustedes dan y es como, oye, hay que hacer esto, se nos viene encima, entonces creo que toca moverlo. Hay muchos temas regulatorios que siempre es lo que empuja esto al fin y al cabo y ojalá vean lo que Ana María decía, es el negocio. A todos los que están conectados, muchas gracias por su atención, muchas gracias por las preguntas. Definitivamente creo que es un tema que se nos quedó corto y nos va a tocar hacer otras sesiones más para poder profundizar. Esperen noticias más adelante, pero muchas gracias a todos. Ustedes saben que para seguir conectados a los webinars de la Asociación Insurtech de Colombia, síganos en las redes sociales y síganos en nuestros otros canales. Entonces, muchas gracias a todos y hasta una nueva audiencia que les estaremos informando próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Estén bien, luego. chao. Un gusto.